Bien, vamos a partir. Muy buenos días, les doy la bienvenida oficial a este segundo webinar que hacemos en relación a protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Hoy día vamos a hablar de brechas, riesgos y recomendaciones para apoderados y establecimientos educacionales. Este webinar se hace en el marco de la Fundación Observatorio Ciudadano Digital, que presido, y les voy a mostrar enseguida lo que nosotros hacemos. Por favor, cuéntenme si pueden ver la presentación. Sí, se puede ver. Y a la vez, ahí, voy a seguir admitiendo. Somos una fundación que se creó el 2024, es un organismo sin fines de lucro y nuestro propósito es promover y difundir las buenas prácticas de protección de datos personales en ciberseguridad y tecnología emergente, y hemos tenido un enfoque inclusivo orientado, entre otros, a niños, niñas y adolescentes. Vemos que existe un gap, una brecha y un espacio que no está siendo ocupado y que creemos que es muy relevante como institución. Eh, Antes de pasar al sondeo, les quiero presentar al gran invitado que tengo hoy. Se trata de Daniel Fernández Viagas. Bienvenido, Daniel. Daniel es, ante todo, un gran divulgador de estos temas en España. El 2024 se ganó un premio de la Agencia Española de Protección de Datos, eh, efectivamente por su gran aporte a difundir los derechos y obligaciones respecto de los niños, niñas, adolescentes. Daniel, muy bienvenido, te pido a ti, por favor, que te presentes, porque yo te voy a dar ahora enseguida permiso para abrir el micrófono, porque lo que yo diga de ti nunca va a ser suficiente para todo lo que haces y el gran aporte que tienes. Vamos a ver. Deme un segundo, por favor. Miren que les tengo el micrófono a todos ustedes y resulta que ahora no puedo, no puedo activar. Ah, dice que no puedo activar. ¿Tú puedes activar tu micrófono, Daniel? No. Ya, voy a seguir admitiendo acá. Ah, mira, acá está. Ahora sí. Excelente. Daniel ya nos acompañó en el primer webinar. Hablamos del sondeo y de los riesgos. Quisimos hacer un segundo enfocado de una forma constructiva y Ahora, mediante recomendaciones. ahora, Ahora sí, todo tuyo, ahora, por favor, preséntate. nada, ante todo, muy buenas a todos los participantes. Muchísimas gracias, Ivonne, por la invitación. Encantado de que contéis conmigo para este tema, que como bien habéis comentado, pues es una de mis cruzadas personales desde hace muchos años. Yo llevo 20 años dedicado a la privacidad y a la protección de datos. Y claro, como casi todos los que nos dedicamos a esto, muy orientado a empresas e instituciones. Pero siempre que he tenido un hueco y he podido, pues he orientado también a la concienciación y divulgación a padres, a colegios, a instituciones que a veces no están tan acostumbradas a hablar y tratar sobre datos personales, y podemos ayudarles mucho para que entiendan los riesgos y las circunstancias que se van a encontrar los niños hoy en día en el panorama digital. Y en esas estamos aquí, a intentar también hablar y ayudar a la asociación. Muchas gracias. Y bueno, agregar, porque has sido bastante humilde, agregar que eres profesional de PO hace muchos años, delegado de protección de datos en España, en diferentes organizaciones. No quiero decir porque aún Sí, eres joven, pero vienes de regreso. sí, ejerzo como delegado de protección de datos en instituciones, empresas privadas, alguna empresa pública, y asesoro también a empresas tecnológicas. Ahora también
por aquí, por Europa, pues hay mucho revuelo, me imagino que por Chile también, con el uso de inteligencia artificial. Nosotros estamos con un marco regulatorio en inteligencia artificial bastante avanzado y estamos incorporando esos nuevos riesgos también a instituciones y a organismos para que no solamente en materia de protección de datos se tengan en cuenta los riesgos, sino en el uso de inteligencia artificial generativa. Por eso también en este tipo de reuniones entre amigos, como los que estamos hoy aquí, tocamos o intentamos que esos dos mundos converjan un poquito y se entiendan que los riesgos están cada vez más presentes, más avanzados y que es bueno que entendamos por dónde nos pueden venir. Totalmente. Muchas gracias y reitero el agradecimiento por estar acá, Daniel, y por tu buena voluntad. En verdad estamos haciendo, y yo ya también te entiendo, algo que nos encanta y qué bueno que te está expandiendo a otros países, a Chile también. Así que muchas gracias. Les voy a comentar. Nosotros el año pasado en la Fundación hicimos un sondeo acerca del nivel de protección de datos personales de niños y adolescentes en establecimientos educacionales en Chile. Nosotros, quienes participaron de este sondeo, somos Elisa Farr, que es parte del observatorio, José Tomás Brancole e Ivonne Bueno. Los tres somos abogados y somos bastante apasionados en temas de protección de datos y nos importó mucho investigar acerca de lo que estaba pasando en los establecimientos educacionales en Chile. Que sondeamos colegios particulares subvencionados y liceos. Revisamos sus páginas web y sus redes sociales y lo hicimos, lo acotamos porque no podíamos abordar tantos establecimientos, pero lo acotamos a la región metropolitana, Santiago y alrededores. Que analizamos 37 establecimientos educacionales, ya les dije, particulares, subvencionados, particulares y públicos. Estos son, en una breve mirada, pero en el fondo consideramos que muestran muy bien lo que está sucediendo en materia de protección o, entre paréntesis, desprotección de la información personal. Cuando yo hablo de información personal, me refiero a personas de carne y hueso, personas como nosotros, y me refiero a los nombres, a las imágenes, a direcciones, a rendimiento y a todo lo que pueda ser asociado a una persona, a lo que vincula, es una información que vincula a una persona. Entonces, cuando hablamos de información de niños, nos vamos a referir a sus imágenes, a videos donde ellos aparezcan, a sus fotografías, a sus nombres, a las listas de los cursos, al rendimiento escolar, etcétera. Son de diversas comunas de la capital. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos una publicación excesiva de datos personales de NN, que son niños, niñas y adolescentes, y hay una sobreexposición de fotografías y videos publicados en sitios web y redes sociales. Es decir, basta que ustedes se metan, hagan el ejercicio de meterse en el establecimiento educacional, en las redes, en la página web, para que encuentren cientos de fotografías. A veces no están directamente en las páginas web, pero sí están en sus redes sociales, que son redes sociales abiertas a todo el público, y que incluso en ciertos casos se puede encontrar videos y también transmisiones en vivo de ciertas actividades al interior de los establecimientos educacionales donde cualquier persona lo puede ver. Entre esto también, en ciertos casos hay divulgación de nombres completos de estudiantes sin control de privacidad. Hay carpetas compartidas públicas que nosotros pudimos acceder, que están en las páginas web, donde se pueden ver listados, sobre todo de actividades extraprogramáticas, sobre todo también publicaciones de resultados académicos asociados a niños con fotografías, ranking, ganadora de concursos, y sobre todo esto se da especialmente en redes sociales. ¿Qué implica esto? Implica que hay una sobreexposición de los datos personales. Se puede saber mucho de un niño cruzando la información. Falta un control de privacidad, no hay políticas, lo vamos a ver, y también se está vulnerando, y ahí esto es lo que respecta a mi profesión, yo soy abogada, a los datos personales y la normativa en la materia. Una publicación no controlada de fotografías, nombres, videos, datos académicos, expone, y lo más grave, innecesariamente la información personal de los niños. Y es fundamental establecer protocolos claros de consentimiento y privacidad. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado todo esto? Es lo que he denominado school sharing.
El sharing per se es una palabra que mezcla share, de compartir, en inglés, y parenting, es decir, de la educación que dan los padres. Lo mezclan y es el compartir demasiada información personal de niños. En el sharing es los papás, pero school sharing, y es algo que no he visto que se esté analizando en Chile, es que son los propios colegios que sobrepublican información de los niños, incluidos los videos de los mismos. Como abogada, como les decía, en el ámbito jurídico les puedo decir que la protección de la información personal es un derecho fundamental y está en la Constitución. Existe una nueva ley que va a entrar a regir a principios del 1 de diciembre de este año, 2026, y va a tener una agencia de protección de datos donde las personas a las que no se les ha respetado, o a su representado, en este caso los niños, van a poder ir a alegar a esa agencia, y si la agencia encuentra que no se ha cumplido con lo que establece la nueva ley, va a poder sancionar. Hasta 20.000 UTM de multa, que son 1.300 millones de pesos, podrá cursar la nueva agencia, o sea, no es menor. Y además tenemos con lo que debe primar en esto el interés superior del niño, que está establecido en la ley 21.430. Digo la ley porque como no existe ética en esto, voy a tener que invocar la ley para decir, sí, hay obligaciones que se debieran cumplir. Entonces, niños y adolescentes están amparados por un interés superior que ya vamos a ver. Los colegios les van a decir, liceos, pero si contamos con la autorización de los padres o madres para sacarle las fotos, para publicar, yo le pasé, o a lo mejor no les van a decir nada. O yo les pasé una autorización a principio de año para hacerlo. Pero el tema es que no basta con otorgar o contar con la autorización. Se debe priorizar y respetar la privacidad y el interés superior de los niños y adolescentes. Es una obligación tanto de los establecimientos educacionales como de los padres de no permitir que tanta información esté en la web. La nueva ley, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre, trata especialmente este tema y dice que se debe respetar el interés superior del niño o adolescente y hay una autonomía progresiva. Es decir, los colegios, y sabemos, los liceos quieren promocionar sus actividades, es decir, que están haciendo muchas cosas, pero lo están haciendo a costa de los niños, a costa de publicar videos enteros, a costa de publicar fotografías y publicar imágenes donde aparecen vestidos y disfrazados de trajes nacionales, por ejemplo, y eso tiene una huella que no se va a borrar y ya lo vamos a ver. ¿Qué dice la nueva ley? Ok, hay un consentimiento, los padres deben darlo, pero además se tiene que mirar el interés superior del niño, no solamente porque yo diga, ok, que lo publiquen, está ok, o el establecimiento educacional, porque está súper bien que publiquen tanta información, deben hacer un ejercicio de ver que realmente eso es beneficioso para los niños, no para ellos. Entonces hay una autonomía progresiva que para niños menores de 14 años se requiere el consentimiento de los padres. Y esta nueva ley dice que debe ser libre, previo, específico respecto de lo que se va a hacer con esa información e inequívoco. Y lo hago. Gracias. Gracias. Entonces tenemos esta nueva ley que implica el interés superior del niño, toda decisión que afecta a un niño, niño, adolescente, donde se debe poner en primer lugar la protección y satisfacción más amplia posible de sus derechos y garantías. No es la comodidad del adulto ni la costumbre institucional, porque siempre lo hemos hecho así, porque así atraemos nuevos padres, clientes, por qué no decirlo, porque a veces son clientes, nosotros somos clientes, los padres y madres de los colegios y liceos, ni una solución estándar, eso obliga a ir mucho más allá.
Hay una ley sobre garantía y protección integral de los derechos de los niños y les puedo decir que protege la honra, también está en la Constitución, la intimidad y la propia imagen. Todo niño tiene derecho a su honra, intimidad, reputación y propia imagen. ¿Ustedes creen que publicando la foto de los niños disfrazados les va a parecer muy gracioso cuando tengan 13 años y cuando eso mismo pueda ser utilizado para hacer bullying? ¿Lo estamos cuidando cuando dejamos que se publique o publicamos todo sobre ellos? Los padres y representantes deben proteger los derechos de los niños, porque corren el riesgo de que se estigmatice al niño, se le dañe su imagen para siempre y afecte su reputación, honra o intereses. Y hay una obligación especial de los establecimientos educacionales, y lo establece la nueva ley. Y esto va a ser obligatorio y se va a poder reclamar a partir del 1 de diciembre. Constituye una obligación especial a los establecimientos y a todas las personas o entidades que traten datos, es decir, capturen, almacenen, usen, eliminen, etcétera, de datos de personal, niños y adolescentes, incluidos quienes ejercen su cuidado para el uso lícito, tengan bases, tengan una justificación, sea proporcional a los fines y la protección de la información personal que concierne a ellos. ¿Y qué pasa acá en el ámbito digital? Que a veces no se entiende la parte legal, y se no importa si está todo en la web, da lo mismo. No, no da lo mismo, porque la huella digital es imborrable. Y acá les voy a mostrar un video, lo conversábamos antes de partir con Daniel, que a veces las palabras yo les puedo hablar mucho, les puedo estar mucho rato diciéndole, oye, mira lo que pasa, miren, ¿sabes qué? Vamos a ver un video acerca del parenting. Pongan, posicionen esto en sus vidas personales y posicionenlo respecto del colegio, de lo que se comparte demasiado, porque esto está hecho para los padres, pero también se aplica a los colegios. Entonces vamos a hacer la prueba de sonido, porque no podía traer listo de antes todo esto. Y por favor, que alguien, Daniel, tú me puedes decir, por favor, si esto se escucha, les voy a compartir este video. A lo mejor muchos lo han visto, pero para los que no, lo vamos a ver. ¿Pueden ver el video? ¿Lo que yo estoy compartiendo? Todavía no se ve. Todavía no se ve. Ya, vamos a ver. No, todavía no lo pudimos ver. Ya. Espérense si todavía no se... Deme un segundo. Bueno, le explico de lo que es por mientras. Es un video hecho por una telecom alemana que en el fondo proyecta a una niña, actualmente, a la que los papás han compartido información. Cierto, nadie niega que pueden ser súper buenas intenciones. Nadie lo niega. Pero que en el fondo le está dejando una huella digital. Y que esa misma sobreinformación que está usando esta niña, después le puede jugar en contra a ella misma. Entonces la niña, ahí lo pueden ver, es la propia niña que viene del futuro y que le dice a los padres lo que puede pasar. Ahora, como ley de Murphy, no sé, ¿no? ¿La pueden ver o no? Ya. Si no, No se puede ver. Si no se comparte, les voy a dejar el link. Porque esto me pide que reinicie y ahí vamos a tener que volver. Pero no sé, ¿cuántos de acá lo han visto? ¿Les parece? ¿Ella? Yo no lo conozco. A ver, vamos a ver. Créanme que hice todas las pruebas de todo esto, pero ahora no está funcionando, así que les pido la disculpa del caso, de que no se puede compartir. Ay, sí, excelente. Cuando uno ya se entrega, empieza a resultar, ¿o no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ah, excelente, ya. Ahora hacemos la prueba de sonido. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Excelente.
Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Este video, trasládelo al colegio, trasládelo a las vidas, a nuestras vidas. Nosotros lo hacemos sin mala intención, los colegios tampoco. Pero todo lo que sube, y lo vamos a hablar con Daniel, a internet, está para siempre. Esa foto del niñito vestido de payasito a los 4 años, esa foto va a estar para siempre ahí, en internet. Todo lo que se comparte va a estar para siempre. Entonces, es bueno preguntarse, ¿yo quiero que esa información esté disponible para siempre? Porque es súper injusto para nosotros. Nosotros, como padres, tengo más de 40, o sea, tengo 40 y tanto, no, tampoco estoy tan mayor, pero tampoco estoy tan pequeña. Tuvimos el privilegio, Daniel, ¿verdad?, de tener una vida privada, donde la privacidad es la regla general. Hoy en día es al revés. La publicidad es la regla general y lo privado es muy difícil de encontrar, aunque lo queramos. Entonces tuvimos el privilegio de disfrazarnos, de tener nuestros amigos y hacer una serie de cosas sin que se expusiera. Estamos viviendo en nuevas generaciones cuya sobre información y sobre compartir esa información está teniendo consecuencias que antes no habíamos visto y que son nuevas. Y lo peor es que son súper perjudiciales. Siguiendo de ahí voy a pasarles el link. Siguiendo con los hallazgos. Falta de políticas de privacidad y consentimiento. La mayoría de los establecimientos no cuentan con políticas de privacidad. No sabemos cómo están tratando los datos, dónde los están enviando. Hay un solo colegio, y los felicito, que sí las tenían, pero uno de todos los 37 que testeamos, no se informa si se solicita el consentimiento informado a los padres. Es un consentimiento informado, no solo decir, me autoriza para tomar foto a su hijo, para publicarla. A veces solamente basta con que se autorice para tomar fotos, pero resulta que después las fotos están en internet de los niños. No se tiene mayor información, cuánto tiempo, a dónde se va a subir, qué es lo que se va a subir, cuáles son las medidas de protección que existen, cuáles son los riesgos. Los padres no tienen idea acerca de esto. Y para ser sincera, y por experiencia propia, a algunos tampoco les importa, porque no han visto las consecuencias que tiene del sobreexponer a nuestros hijos. Pero no pasa nada, estamos en Chile,
Y en Chile no tenemos mucha noción de eso aún, en el fondo, como para no establecer juicios. Lo que pasa es que acá la protección de datos no es un tema cultural y eso se va a tratar de instaurar, especialmente cuando empieza a operar la nueva ley. Pero de aquí que hagamos estas actividades de difusión para que sepan lo que está pasando con eso. No se especifica el tipo de consentimiento, no existen mecanismos claros para retirar el consentimiento una vez otorgado, y existe un grave incumplimiento en la gestión y protección de los datos personales. Hay una falta de control en la publicación de datos y ausencia de políticas de privacidad, en específico protección de datos, que para explicar a los papás cuáles son los riesgos de exponer ese video en internet, esas demasiadas fotos o cierta información de los niños. Y eso vulnera los derechos fundamentales y expone a niños, niñas, adolescentes a riesgos digitales y legales. Y normativo, por cierto, existe una actual ley que es la 1628, que habla sobre la protección de la vida privada, es modificada por esta otra ley que va a entrar en vigencia el 1 de junio. Y esta también habla, o sea, sí se refiere al tema, no es un tema que no está normado hoy en día. No se informa sobre la existencia de un responsable de tratamiento, no hay ninguna información. Y eso contraviene los principios de transparencia y seguridad que exige la normativa chilena. O sea, es decir, es un tema digital y es un tema legal de incumplimiento que están incurriendo los establecimientos educacionales. Los colegios, liceos y plataformas digitales deben adoptar protocolos claros, políticas visibles y cumplir con la normativa vigente. Y no solo se trata de cumplir, se trata también de tener un criterio para resguardar todos los datos de la información. Y ahora vamos a ver los riesgos, porque además hay una exposición y una accesibilidad. Todos los sitios web que nosotros exploramos permiten indexarlos por Google. Es decir, tú buscas por Google y puedes llegar fácilmente a sus sitios web y por ende también a la información de fotos, nombres y datos personales que quedan accesibles a cualquier persona, que pueden hacer diversos tratamientos sin autenticación ni restricción. Lo que yo les quiero decir es que no se trata de restringir la información personal en general. Se trata de poner límites y de acotarlas. No se trata que los colegios no tengan página web o sus redes sociales, pero ¿por qué no ponerlas más cerradas y solo para los apoderados? ¿Por qué hacerlas abiertas? Es decir, acá hay que hacer una distinción. No se trata que no se grabe la actividad, ese no es nuestro propósito ni nuestro relato hoy. Se trata de acotarlas a la población a que le compete, no a todo el mundo. La indexación de los sitios web escolares ponen fotos, nombres, datos personales a acceso público masivo sin control ni restricciones, aumentando significativamente el riesgo y el uso indebido y vulneración de la privacidad de los niños. No sé quiénes han visto un video que es de la Agencia Irlandesa de Protección de Datos Personales a propósito del sharenting, y eso también llévenlo aplíquenlo a también la exposición que hacen los colegios, por ejemplo, de los niños y los deportes. De acá nuevamente me la voy a jugar para compartir el video. También les voy a compartir los links, una vez que ya pasemos y nuestro invitado se luzca con todo lo que nos tiene que decir acerca de los riesgos de esta sobreexposición que nosotros vemos tanto de parte nuestra, de parte sin querer, de parte de los colegios. Y vamos a ver cómo nos va con esto. La Agencia Irlandesa de Protección de Datos hizo un video. Cuéntenme, a ver, vamos a probar. Me está compartiendo pantalla. Perfecto. Veo que se ve. Y acá, por favor, Dani, de nuevo te pido tu ayuda para ver si se escucha. Para escuchar si se escucha. Se escucha, se escucha. Perfecto. Entonces vamos con el segundo video. Irlanda lanza una campaña, eso fue el año pasado, sobre los peligros del sharenting. Es decir, de compartir demasiada información y pública, insisto, a todo el mundo. Si nosotros tenemos redes sociales acotadas a las personas que conocemos, que queremos y que eventualmente no podrían hacer nada a nuestros hijos, tal vez no hay un problema. Pero cuando las tenemos en modo público, donde todos se tienen que enterar qué es lo que hacen los niños, ahí hay un riesgo. Hi, Ava.
Do you know that man? Happy birthday, Ava. 8 already. Looks like you'd a ball with your friends. Ah, I see you're back playing football Thursdays, Ava. Hope your dad picks you up on time for once. Every time you share their life online, you risk sharing their personal data with the world. Pause before you post. A message from the Data Protection Commission. Esperemos que todos estos tipos de educación que se está haciendo llegue a Chile. Yo creo que tiene que ser una política pública. Y no solamente de la agencia. La agencia va a tener harto trabajo y va a tener que priorizar. Y lamentablemente, como hemos visto también, a veces el foco también está solo en las empresas. También empresas, digamos, otras empresas. Porque a veces creo que la educación también es un ámbito empresarial. Pero van a haber otras personas. Vamos a ir a otro tipo de sectores. Entonces creo que el tema de la protección tiene que ir también de la mano con políticas públicas, tal vez del Ministerio de Educación, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación. Esto tiene que ir de la mano con alguien más. No podemos dejar a la agencia sola, que va a estar súper ocupada. Esto tiene que ser a nivel país y empezar a educar y ayudar a los liceos y establecimientos educacionales a tener una mejor gestión de los datos personales. Porque, ¿qué pasa? Cuando cruzamos bases de datos, la información personal se vuelve aún más valiosa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene el nombre? Ya, pero cuando cruzamos la información de fuentes abiertas, la página web del colegio, las redes sociales, las redes sociales de la familia y otras fuentes, no está. Cada pieza va revelando algo. La combinación de la información crea perfiles, señales que se combinan, el curso de edad, los horarios, rutina, edad reconstruida, los lugares y trayectos del niño, los intereses, los vínculos, más las fotos, los videos. Es decir, vamos creando y se pueden realizar perfilamientos. Yo les digo, yo estoy lejos de ser una persona, un hacker o una persona que sabe tanto de investigar en páginas web o realizar actividades que hacen los informáticos, los que les gusta este tema. Pero es súper fácil cruzar la información. Tú te vas a la web del colegio, tomas los nombres del niño, puedes llegar a los padres, ver las redes sociales, después lo cruzas con algo, y ni hablar de los niñitos y niñitas que son expuestos por figuras públicas. Entonces puedes saber todo, dónde van de vacaciones, cómo se llaman, qué les gusta, la fotografía, el primer día de clase, etc. Y eso puede crear perfilamientos posibles, perfil de movilidad, anticipa lugares y horarios recurrentes, perfil social, infiere vínculos familiares y amistades, perfiles de intereses, proyecta gustos, hábitos, actividades, perfila exposición, facilita contacto no deseado, discriminación, porque si le estás entregando todo en bandeja a la web, obviamente después eso puede ser tomado en contra del niño y de ahí vienen los comportamientos de ciberacoso, por ejemplo, y también de pedofilia. Entonces, ¿tenemos derecho a revelar los datos de nuestros niños que quedarán para siempre en la web? Porque está bien, nosotros los alimentamos, los cuidamos cuando están enfermos, pero ¿lo estamos cuidando digitalmente? Esa es una reflexión que yo les quiero dejar. Y ahora nos vamos a ir a cuáles son los riesgos de esta desprotección, y ahora voy a darle la palabra a mi querido invitado del día de hoy, que tanta experiencia tiene, para que nos comente cuáles son estos riesgos, Daniel. Pues muy bien, ha estado estupenda, Ivonne, me ha encantado la exposición. Y sobre los riesgos, pues la verdad que se puede tratar mucho, pero en los vídeos se ha ido apuntando ya alguna cosa, y es pasar al plano físico. Ese es uno de los mayores riesgos. Cuando publicamos en Internet o publicamos en redes sociales, hay una pequeña sensación de distancia. Yo estoy publicando desde mi casa o desde un colegio y se publica una foto y ahí queda, la foto queda y no sé quién la ve ni por cuánto tiempo y me olvido. Pero el problema es cuando el riesgo llega al plano físico, cuando la persona que tiene la información necesaria en el momento necesario, por ejemplo, habla con tu niño en un parque.
Ahí es donde tenemos el problema real. Os dejo por aquí un pequeño link, que es del Ministerio del Interior en España, que revela que más del 70% de las imágenes incautadas a pedófilos son fotos normales, sin sexualizar. Fotos de playa, fotos de piscina, fotos de cumpleaños. ¿Eso qué revela? Pues por desgracia que las fotos más habituales que encontramos en Instagram, en Facebook y en redes sociales de este tipo son las que se usan a día de hoy. Y desde el auge de la inteligencia artificial todavía más. Y nos debemos plantear, como bien decía Ivonne, ¿en qué beneficia esa foto el publicarla al menor? ¿Lo beneficia hoy en algo? ¿Lo beneficia a futuro? ¿Qué van a hacer con esa imagen? ¿Te gustaría saber realmente lo que puede acabar pasando con esa imagen? Sobre todo, ya sabéis, hay aplicaciones de inteligencia artificial que te generan un deepfake, una imagen desnuda, en décimas de segundo. Y hay aplicaciones, aquí por ejemplo en Europa se ha restringido alguna y la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, ha parado el tratamiento de algunas de ellas, pero el famoso Clotov, esa aplicación que en décimas de segundo te hace una imagen sexualizada de cualquier foto que le subas. Pues ahí están las fotos de nuestros menores y si las ponemos a disposición de cualquiera que la pueda utilizar. El riesgo real es pues ese, pasar al plano físico. Ivonne comentaba que cuando se expone una foto se puede cruzar fácilmente y no hay que ser un ciberdelincuente para hacerlo. Basta, por ejemplo, en una red social haber subido una foto con tu dispositivo y que tu dispositivo pues no hayas tenido la precaución de quitarle la ubicación al dispositivo y la geolocalización. Y esa foto tiene unos metadatos. Si yo esa foto la cojo de Instagram o de Facebook y me la descargo a mi dispositivo y miro los metadatos de la foto, me va a revelar las coordenadas desde donde se ha tomado la foto. Entonces ya tengo lo que haya publicado esa familia, más la imagen del menor, más la ubicación exacta de donde se ha tomado la foto. Y eso pues tiene un peligro enorme. Al final tenemos que pensar siempre que, por desgracia, en la web hay personas con malas intenciones y una de mis misiones, o de nuestras misiones como padres o tutores, es proteger a los niños de este tipo de circunstancias. Igual que cuando los llevamos a un parque para que jueguen, pues nos extrañaría que 3, 4 personas muy adultas que no conocen nada empezaran a hablar con nuestro niño o con nuestra niña, pues también nos tiene que preocupar que tengan seguidores en redes sociales o que le den me gusta o que se puedan descargar sus fotos o las puedan utilizar. Ese yo creo que sería el mayor de los riesgos, esa vinculación en el plano digital con el plano físico. Y después que, como bien habéis comentado, no se elimina, el dato no se va a eliminar. Yo trabajo con muchas empresas tecnológicas y desde luego es muy difícil eliminar la huella digital. Se puede pedir, por ejemplo, supresión, eliminación de los datos, se puede ejercitar el derecho al olvido, por ejemplo, en Google, pero Google lo que hace es desindexar, es decir, que el nombre, el apellido o la denominación de esa foto, si yo la busco en Google, no aparezca directamente, pero no la ha borrado. La foto se puede seguir encontrando con otros canales. Entonces, al final, nada de lo que subimos acaba desapareciendo. Y como bien comentaba Ivonne, en un futuro puede darle muchísimos problemas al menor, constituir un riesgo real a su integridad física. Eso lo quiero dejar muy claro. Y cuento el caso de Roblox, que los que me conocéis, me habéis escuchado hablar mucho sobre Roblox. Roblox es un juego, igual que puede ser Fortnite, y juegos que los menores pues son muy populares y que los padres a veces les dejamos jugar porque tienen una apariencia visual de ser algo inocente. Son imágenes pues divertidas, monstruitos pequeños, no parecen peligrosos. Pero no es un juego, es una plataforma online en la que puedes interactuar con cualquiera. Si no la configuras bien como padre y no has puesto unos límites, no lo has restringido por rango de edad o por grupos o solo amigos, pues puede interactuar con cualquiera. Se pueden intercambiar fotos, entrar a salas privadas, charlar, intercambiar objetos, regalos en la plataforma. Y hay un famoso caso en Estados Unidos, que fue uno de los primeros que empezó a levantar la polémica sobre Roblox, donde un señor de 40 y tantos años se plantó en la casa de una niña de 8 años porque la niña le había dicho de quedar a jugar, fíjate, la niña con 8 años, a jugar a Roblox los dos juntos, y este señor se presentó a su domicilio a decir que venía a jugar con la niña. Claro, la madre lo grabó y lo subió a redes diciendo, mira lo que nos ha pasado. Y no es el primer caso, ha habido hasta intentos de secuestro por este tipo de situaciones. Cuando exponemos a los menores su imagen, su voz, sus datos a todo el público, pues nos podemos encontrar situaciones muy desagradables como estas.
Por cierto, súper preocupante. ¿Qué hace un niño queriendo jugar con una persona de 40, de 20, de 30, queriendo jugar con un niño? Y ese es un Evidente. tema- Ese y ese es un sería, perdón, Ivonne, ese sería uno de los mayores problemas que nosotros tenemos o documentamos muchísimos casos de adultos que se hacen pasar por menores en redes sociales. Hay muchísimos casos en juegos y en redes sociales donde el niño tiene aparentemente plena conciencia de que está hablando con un chico de su edad o una chica de su edad. Tened en cuenta que hoy en día, y lo podéis probar, en ciertas aplicaciones de inteligencia artificial basta unos 20 segundos de tu propia voz para clonar cualquier tipo de voz que quieras y te puedes poner la voz de un niño de 6, 7, 8 años y actuar como tal. El famoso grooming, que es otro término término acuñado para ese acoso en Internet o ese hacerse pasar por ser un niño por parte de ciertos adultos, hace que la exposición al riesgo sea muchísimo mayor. Yo a los padres, cuando tengo que dar algunas charlas en colegios y demás, siempre les digo lo mismo. Estemos muy atentos cuando juegan online, vigilemos un poco qué hablan, si se van de la plataforma, si de repente cuando sueltan el mando de una videoconsola se van rápido a WhatsApp, a Telegram, si les hacen regalos. Esto es uno de los indicadores máximos. Si a un niño le hacen un regalo en un juego online gratuito, le hacen un regalo de un arma, una skin, que le llaman, un disfraz, ¿no? Que cuesta dinero real. Alguien se ha gastado dinero real en darle al niño ese regalo. Generalmente hay algo más detrás. Le va a pedir algo, ganarse su confianza para pedirle alguna fotito, alguna información. Y cuando la tiene, empieza el ataque real. Y eso lo vemos casi a diario. Los colegios, ¿cómo pueden mejorar o evitar este tipo de riesgos? Primero, yo creo y apostamos mucho por la sensibilización, la concienciación a profesores y a padres. Como bien ha dicho Ivonne, cuando se da una autorización, yo hay veces que he preguntado, ¿autorización a qué? ¿A qué? ¿Y a dónde? Porque a lo mejor a mí me encantaría que las fotos de mis hijos saliesen en el área privada del colegio, de acceso solo para los padres, para poder tener una orla, el calendario final de curso, las fotos de Navidad, perfecto. Pero Instagram en público, ¿por qué? TikTok, ¿por qué? YouTube, ¿por qué? ¿Y por cuánto tiempo? Esa sería una de las informaciones que primero los colegios deberían de poder dar y los padres deberían de preguntar siempre. ¿Para qué? Hay un fin de marketing, hay una finalidad, ¿en qué mejora la vida de nuestros hijos en esa sobreexposición? Yo suelo comentar que la privacidad es un superpoder hoy en día, porque cada vez hay menos. Hace unos años sí, podíamos mantener mucho nuestra privacidad en línea. Hoy en día es muy, muy complicado y es un superpoder. Mientras más tiempo conservemos esa privacidad y esa protección de datos personales, más opciones tenemos de que los niños, conforme adquieran la madurez necesaria, puedan ir decidiendo a quién le dan sus datos y cómo le dan sus datos. Mientras elegimos nosotros por ellos, tenemos que ser muy conscientes que los tenemos que proteger de todo posible riesgo y entre ellos la sobreexposición. Totalmente, y es una obligación tanto de nosotros como también para exigir, obligación nuestra para exigir a quienes cuidan a nuestros niños también proteger la información. Cuando se tiene mucha información de los niños, es más fácil llegar a ellos. Si en internet sale el nombre, el apellido del niño, si alguien se acerca a tu hijo por el nombre, va a tener una apariencia más digamos, de legitimidad, en el sentido que el niño dice, me conoce, sabe mi nombre, imagínate, hoy sí, yo conozco a tu papá, me mandó a buscarte, por ejemplo, o métete en tal red social. Es decir, mientras más datos entregamos, más fácil es después llegar y manipular a la persona con información que ciertamente es verdadera, o hacer cosas con esa información. Hemos conversado de los juegos en línea, de Telegram, del acceso de los teléfonos entregados también tempranamente a niños que no tienen criterio formado, que entregan información, que mientras juegan están estos depredadores aprovechándose de eso. Pero también quiero conversar acerca de qué pasa, Daniel, si un colegio es hackeado, no guarda adecuadamente la información personal. Yo te cuento un caso de unos casos de ciertos colegios que tienen reconocimiento facial para el casino
para otorgarle alimentos a los niños. En sus casinos para la alimentación usan reconocimiento facial porque es más rápido, pero están obteniendo y están dando los datos biométricos a los niños. ¿Qué pasa si esos y otros datos llegan a malas manos mediante el hackeo? ¿Qué pasa con la web de un niño cuyos datos biométricos están en la web? Desde luego habría que pedir explicaciones y se podría denunciar al colegio porque no ha puesto todos los medios para impedir esa brecha de seguridad o ha captado más datos de los necesarios. Hay un principio básico en protección de datos que es pide solo lo suficiente para poder realizar la actividad. Para mí, y desde el punto de vista europeo y aquí en España, pedir un reconocimiento facial en un colegio es una auténtica barbaridad. Se ha hecho también, Se ha hecho también porque cuando nosotros empezamos a legislar, allá por 2018, la biometría estaba muy en auge y como bien comentas, Ivonne, es rápido, es efectivo, parece todo lo nuevo y lo tecnológico suena bien al principio porque no se conocen los riesgos. Pero tener un dato biométrico, que es un dato especialmente delicado, que es insustituible, imaginen el iris, imaginen la biometría facial, imaginen la huella, no lo puedes cambiar. Si yo pierdo un usuario y una contraseña de acceso, o un nombre y un alias en Internet, lo puedo sustituir para volver a entrar a una web. Pero la cara no, el iris no, la huella no. Y en malas manos, pues imaginad que en muchos casos estamos accediendo hasta las cuentas de nuestros bancos por biometría facial. Así que si un ciberdelincuente tiene una base de datos con muchos patrones biométricos, puede usarlos ahora o puede usarlos en el futuro, si el patrón biométrico no cambia, como el iris. Y recuerden que el iris se puede hasta inferir datos de salud. Imaginemos lo importante que es que un ciberdelincuente que tiene datos de ese valor y los quiera vender, lo va a vender con facilidad. Evidentemente los colegios tienen una labor muy importante de protección del dato. Pero antes de llegar a la protección, de hacer una labor inteligente de qué datos necesito para mi actividad. Y seguramente la biometría se podría sustituir con cualquier otro sistema que sea un pelín más lento, posiblemente sea un pelín más lento, pero sea un sistema totalmente proporcional a lo que quiero conseguir. Porque al final, por acelerar el trámite 5 minutos, el nivel de riesgo al que nos exponemos es enorme. Así que yo aconsejaría a esos colegios no recabar datos biométricos. Y en segundo lugar, si se va a hacer algo así y se hace, por ejemplo, una evaluación de impacto para reflexionar bien sobre qué datos voy a tener, dónde los voy a guardar, quién los va a tratar, tener unas medidas de seguridad, pues, en consecuencia. Totalmente. Y claro, o sea, es la proporcionalidad. Doy un alimento y obtengo un dato biométrico. No hay ninguna indemnización en el mundo que te pueda pagar el hecho de que se filtren tus datos biométricos y que a tu hijo lo estás exponiendo de por vida a que pueda ser reconocido, quizás donde se podrían ir, en cualquier país y bajo cualquier circunstancia. Así es. Mira, os pongo un ejemplo. Yo hace unos años era delegado de protección de datos de un grupo de colegios aquí en España y cuando iba a hablar con ellos, y cada colegio tenía una forma de gestionarse, todos pertenecían al mismo grupo, pero tenían una forma de gestionarse y guardaban una barbaridad de datos, porque sobre todo los datos a papel, estamos hablando de plano digital, pero en el papel hay un síndrome de Diógenes tremendo, lo guardamos todo por si acaso me lo piden y eso funciona así. Guardaban incluso los certificados de antecedentes penales de los profesores, de delitos sexuales, de profesores que llevaban casi 10 años fuera del colegio. Pues, ¿qué hacéis con eso ahí? Destruirlo, ya no nos hace falta, no va a venir nunca más ese profesor probablemente. Y con los menores les pedía siempre los cuestionarios que rellenaban los padres para la admisión. Y me encontraba auténticas barbaridades. Y recuerdo un caso de un colegio que en el cuestionario se preguntaba si el hijo o la hija había sido deseado. Es decir, si habían tenido, el embarazo había sido deseado por los padres o había sido un accidente. Claro, yo vi esa pregunta en un cuestionario de admisión para un colegio y pensé lo que le dije a la directora. Con este dato luego, ¿qué hacéis? Exactamente con este que preguntáis aquí. No, pues así valoramos. Digo, pero perfiláis al niño en base a si los padres querían tener un hijo o no. Claro, cuando ya le pones eso sobre la palestra, ¿no? Y lo ven en directo y piensan, bueno, la verdad es que la pregunta es un poco inapropiada. Y les pregunté, ¿y desde cuándo recabáis datos? Es que siempre hemos usado el mismo cuestionario.
Aquí el problema no está en si el dato era relevante o no, sino que como siempre lo venían haciendo de esa forma, nadie se había planteado si eso podía tener una repercusión. Porque les dije, ¿qué hacéis? 2 clases, una con los niños que han sido deseados y otra con los niños que han venido por accidente. ¿Veis la barbaridad que me estáis exponiendo? Claro, visto así, cambiamos el cuestionario rápidamente, pero a veces hace falta reflexionar sobre estos temas. No solo que se cumpla, porque por ley hay que cumplir, pero cumplir por convencimiento, no por miedo a sanciones, a denuncias, cumplir porque se pretende defender personas, no datos. Esa es una de las claves que siempre vamos a repetir. Aquí defendemos derechos fundamentales y personas, en este caso los niños. No solamente un dato identificativo, un teléfono, un correo electrónico o una imagen. Y eso es lo que tenemos que ver siempre, que detrás hay personas que pueden sufrir unas consecuencias cuando tomo la decisión de recabar un dato que va más allá de lo necesario, o cuando no lo protejo adecuadamente, o cuando lo expongo sin limitaciones, porque recordemos que lo que se hace, como habéis dicho, público en Internet, queda fuera totalmente de mi control, de quién lo reenvía, quién hace un pantallazo, quién lo guarda, lo edita o lo puede utilizar en un futuro. Y sabes que tú también mencionaste los datos físicos. A veces se publican los listados afuera de los niños por curso, nombres completos con nivel, en qué curso está, cuáles son los compañeros, cuál es la profesora. Hay colegios que publican, aquí te va a caer, menos mal que estás sentado, Daniel. Colegios que publican sus actividades, sacan a los niños en actividades recreacionales, porque tú lo llevan a algún recinto por una semana para que exploren la naturaleza, y suben la fotografía de los niños en la página web del colegio. Y me imagino, ya nada más pensar, pues si la actividad es, por ejemplo, en verano y hace calor, pues aparecerán niños con poca ropa, aparecerán niños en la playa. Aquí lo hemos vivido mucho también, y esa necesidad en muchos casos, y le pasa a los padres, le pasa a los colegios, de quererlo documentar todo. Y yo lo entiendo, cuando algo, el primer propósito, porque partimos de la base que normalmente esto los colegios lo hacen con una aparente buena intención, que los padres puedan ver a sus hijos, que vean lo bien que se lo han pasado, lo bonito que ha sido la excursión, pero no suelen pensar en que alguien lo va a mirar con otros ojos o puede usarlo en contra de. Aquí no nos planteamos si la idea tiene un buen fin o no lo tiene, sino el peligro real que existe. ¿Queréis hacerlo? Sí, hacerlo, como bien habéis dicho, en una zona acotada, una zona solo de acceso para los padres mediante usuario y contraseña. Perfecto. O creo un grupo donde un perfil privado de Instagram o de Facebook donde admito solo a los padres que yo puedo cotejar que son los padres y pueden ver las fotos de los niños y no están en un perfil abierto, están en un grupo restringido. Os cuento otra anécdota que también sufrimos hace un tiempo y es muy reveladora. Teníamos un grupo donde se recibieron varias denuncias de mujeres, que era un grupo de lactancia en Facebook. Un grupo creado de un montón de chicas que compartían sus experiencias con la lactancia materna. Cuando se analizó bien ese grupo por parte de muchas de las usuarias, se dieron cuenta que dentro del grupo había muchos perfiles que nunca habían interactuado, que estaban creados con un nombre y tal, y se habían admitido sin un filtro previo. Cada cierto tiempo ese grupo ponía fotos de las chicas y las madres dándole de mamar a los niños, a los bebés. Claro, ahí en ese grupo habría un gran porcentaje de usuarios que probablemente eran hombres y que probablemente usaban esas imágenes para algo indebido. A eso nos referimos cuando se crean perfiles en abierto, se utilizan las imágenes sin pasar filtros previos o se deja esa puerta de entrada sin un buen cerrojo. Por eso los colegios pueden tener la misma actividad y ser un colegio que publica mucho, pero en áreas cerradas. Por ejemplo, las calificaciones, como bien comentas, Ivonne, si están dentro del recinto y yo tengo que entrar al recinto a ver la calificación dentro del cole, nombre y la calificación, es lógico, tengo que entrar. No están en la vía pública, por ejemplo, si las expongo, ¿no? O si las pongo en la web directamente. Así puede alguien hacer un perfilado de alumnos que necesitan mejorar o que tienen malas calificaciones. Siempre hay que tener en cuenta el riesgo. Y el riesgo hay que valorar o ponerse en todo lo que puede ocurrir, aunque sea poco probable que ocurra. Tenerlo en cuenta. A mí esa frase me la han dicho mucho. Hombre, pero eso no ha pasado nunca. No le ha pasado nunca a usted. Pero no quiere decir que no le vaya a pasar, porque tenemos datos que nos dicen que le han pasado a otros colegios, a otros padres y en otros países. Si ya ha pasado, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? El poner esas salvaguardas
va a hacer que estemos preparados. Y nadie está a salvo de un fallo, ¿eh? Nadie está a salvo. Y no podemos, el riesgo cero no existe. Pero sí que podemos poner muchas más puertas para que no ocurra. Si se lo ponemos tan fácil, lo que va a ocurrir es que eres una víctima potencial mayor. Porque, por ejemplo, un ciberdelincuente, ¿dónde va? Pues va generalmente donde sabe que puede conseguir algo y encima es muy sencillo conseguirlo. Es la idea. No se requiere ser hacker para investigar, insisto. Nada, Yo nada. puedo avisar cualquiera, si alguien quiere, investigo a la Renata. No, la Renata sabe protección de datos, así que seguro ella está más a cuidado de sus niños. Pero sí, es un tema que los colegios tienen que tomar conciencia. Lo mismo a propósito, acá en Chile hay una ley que limita, prohíbe el uso de celulares al interior de los colegios, y yo creo que las responsabilidades acá, y bueno, esto va a ser parte de las recomendaciones, son compartidas. Primero, los niños les dicen, está prohibido, pero sin embargo, igual llevan los celulares al colegio, y ahí uno se pregunta, ¿dónde estamos los papás? Los papás tenemos que vigilar, establecer reglas claras a nuestros hijos y monitorizar el uso de si efectivamente están llevando los celulares al colegio. Fíjate que a veces se van a dejar a los baños, a los niños, y después los exponen en internet. Así es. Y quiero aprovechar que ha habido una pregunta muy interesante sobre los metadatos en el chat, y es muy interesante y me gustaría contestarla. Se indica que si se desconecta ubicación en Google, igual arroja información a terceros en donde se tomó la foto. Los metadatos se suelen cargar del dispositivo. Cuando yo hago la foto con un dispositivo, sea un Samsung, un iPhone, se cargan una serie de datos del dispositivo, de dónde está tomada la foto y demás. Tened en cuenta que a lo mejor en ese momento yo tengo el dispositivo tiene conexión a internet y pueden estar grabándose una serie de fotos. Yo, por ejemplo, en mi dispositivo tengo quitado que la cámara tenga acceso a la ubicación. Entonces, revisad siempre en los dispositivos los permisos que le otorgáis a la cámara. Porque a lo mejor la cámara no te hace falta que tenga permisos de geolocalización. Si querrás que tenga micro y audio, o sea, micro e imagen para grabar un vídeo, pero que no tenga permisos de ubicación. Así, cuando haces la foto, pues no cargará las coordenadas de donde se ha tomado la fotografía. Todos estos pequeños detalles, como bien dice Ivonne, no hace falta ser un hacker, pero sí tener una mínima educación digital. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestros chicos, y dentro de unos años, ya digo, este último año yo no hago otra cosa que no sea estudiar temas de inteligencia artificial, porque o te pones las pilas o te quedas fuera, porque ya cualquier chico tiene acceso a recursos digitales, sabe mucho, aprende muy rápido, y los colegios están también dando herramientas y proporcionando, y los padres no nos podemos quedar atrás. Tenemos que conocer los riesgos a los que se enfrentan nuestros menores y conocer un poco pues cómo se maneja bien un dispositivo, qué riesgos tiene la inteligencia artificial, si le vamos a dejar utilizar en algún momento a un chico o una chica, o esos juegos en línea que decíamos. Yo entiendo que no se lea al padre de golpe o la madre 10 páginas de política de privacidad. Lo entiendo, lo hacen para eso, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta. La fatiga informativa es uno de los patrones oscuros más utilizados en privacidad. Te pongo muchísima información para que cuando llevas unos minutos hagas scroll hacia abajo y lo aceptes todo. Incluso esas políticas de privacidad están hechas de manera muy opaca y no adaptada al lenguaje del usuario, porque si lo va a leer un chico de 16 años, la política de privacidad debería ser súper sencilla. ¿Qué datos quiero? ¿Para qué los quiero? ¿Cuánto tiempo los quiero? ¿Y cómo los puedes eliminar? No, te crean unas cláusulas con un alto contenido jurídico para que pases de ellas y lo aceptes todo. Así funciona, por desgracia. Porque al final, ¿a qué le interesa a la red social? ¿Qué le interesa al fabricante del videojuego? ¿Qué le interesa al que crea la aplicación? Que pases mucho tiempo en ella, que la uses mucho y que no le pongas limitaciones. Porque a más información y más datos, más valor, más venta, más negocio. Totalmente. Fíjate que hay un video súper bueno de un senador, Sandler, que también ha escrito libros y todo, que le pregunta anoche lo vi, a Claude creo que era, a un tipo de ChatGPT, le pregunta para qué hacen todas las redes sociales, investigan y tienen tanta información. Y lo primero que le decía era money, dinero.
quieren crear dinero. Él mismo contestaba y lo decía, necesitamos tener a las personas adictas para generar más dinero, para tener la mayor cantidad posible de información, para poder esa información después venderla, para que le perfilen a las personas y sepan qué ofrecerle, ir con información ad hoc de publicidad, etcétera. Y era muy bueno, yo lo voy a compartir después en mi LinkedIn, Sí. es fantástico. Así funciona, si al final, por eso cuando hablamos de los menores, si le damos un celular o un dispositivo a un niño o le dejamos que lo usen, porque hay veces que los padres, es normal, hay días, todos hemos tenido días de llantos y juegos por la casa y uno acaba desesperándose y le piden una aplicación, una tablet o un teléfono y se lo da para que se entretenga. Si no tiene bien puestos controles parentales o limitaciones, el niño va a ver de todo. Va a haber de todo. Yo creo que todos los presentes lo sabéis. Si hacéis el ejercicio de pasar unos minutos por TikTok o unos minutos por Instagram y daros cuenta que si te paras más en un vídeo, ni siquiera hace falta que le dejes like. Solo que te pares más tiempo en un vídeo cuando estás haciendo scroll, te va a empezar a mandar vídeos de la misma categoría. Muchos de esos vídeos incluso introducen técnicas para mantenerte más tiempo en la propia plataforma, colores, voces. Ya sabéis que la retención en estas plataformas de scroll infinito es de 3 segundos. Si el vídeo pasa más de 3 segundos, significa que el vídeo tiene buena retención. Ojito, 3 segundos. A eso hemos bajado nuestra retención. Con lo cual, a los niños les estamos dando unas herramientas muy poderosas o incluso a veces los coles utilizan hasta YouTube Kids para que los niños se entretengan y son vídeos que a veces no son muy positivos para los niños. Yo mismo he reportado vídeos en YouTube Kids con un contenido de adulto bastante evidente, disfrazado de dibujos animados. Pero el trasfondo de lo que se está viendo en el vídeo no es para niños. Pasan filtros porque no dicen no tienen ningún lenguaje soez, ni sale nada explícito, pero el trasfondo que se está tratando en la escena es de adultos. Y pasan los filtros de TikTok y de YouTube y de otras plataformas. Por eso es bueno que no dejemos a los niños solos, ni los coles ni los padres. Al final el acompañamiento al niño cuando está acercándose al mundo digital es esencial. Da igual la aplicación, da igual la tecnología, incluso la inteligencia artificial. No es lo mismo que un niño descubra la inteligencia artificial solo, preguntando cosas, a que esté acompañado por un tutor, un padre, una madre que le vaya guiando en ese primer camino. Yo creo que es esencial. Totalmente, aparte que no hay un criterio formado, están en formación. Fíjate que dicen que cuando los niños tienen mucho acceso o incluso a través de amigos, pueden tener acceso, un niño de 9 años, a pornografía a los 9 años. ¿Ah? Sí, pero es que en algunas pruebas, y esto os invito a que lo hagáis, si entráis en Instagram, porque este tipo, para conocer como digo de broma, al enemigo, hay que probarlo. Yo tengo cuenta en las redes sociales, me dedico a la divulgación en estas redes sociales y claro, veo muchos vídeos para ver las tendencias, lo que se está haciendo. Hay veces que hay tendencias virales muy peligrosas para los menores, como recuerdo una que tenías que compartir tu horóscopo, tu fecha de nacimiento, tu animal favorito. Uy, qué casualidad que casi todos suelen ser palabras que se utilizan en contraseñas. Horóscopo, animal. Claro. ¿Por qué se hace? Al final son datos, como bien dice Ivonne, se cruzan los datos y tengo tu perfil, tu nombre, tus gustos e intereses y las palabras clave que puedes utilizar como contraseña. Pues a probar a ver si por fuerza bruta, un ataque de fuerza bruta, alguna es tu contraseña y puede entrar por ejemplo, en tu aplicación del banco, ¿no? Entonces, al final, con este tipo de aplicaciones os invito a que os deis un paseo y una vuelta y miréis el contenido que suelen tener. El contenido a veces es muy explícito, disfrazado de contenido inocente. Y hay veces que ni siquiera disfrazado, ¿eh? Yo en Instagram veo auténticas burradas que pienso en qué momento esto ha pasado una censura de contenido. Porque son auténticas burradas y siempre pienso, esto lo ve un niño de 8, 9, 10 años y su mente no está preparada para asimilar esto. No es el momento para ver ese tipo de cosas. Porque al final los controles parentales a veces no están bien puestos o hay formas de saltárselo. Los verificadores de edad no suelen ser muy competentes. Antes he hablado del caso de Roblox. Es que en Roblox la verificación de edad hay gente que se la ha saltado utilizando la foto o la imagen de un famoso. La ha puesto, como si hay que hacerse un selfie y ha pasado el filtro.
no son ni siquiera muy robustas, ¿no? Y exponemos al final a los niños a contenido que no nos gustaría que estuviesen viendo con 8, con 9, con 10 años. Total, fíjate que en Chile hace poco hay una tendencia, y creo que en otros países también, de un desafío de TikTok, donde van a rayar las paredes del baño diciendo que va a haber un tiroteo. De hecho, había un tiroteo hoy día, 20 de abril, y hartos colegios, más de 70, suspendieron las clases por eso, y eso es por el acceso de los chicos sin control a las redes sociales. Así es, así es. Y hay que tener en cuenta que cuando se inicia una tendencia viral, en muchos casos las tendencias virales tienen también ciertos objetivos, ciertos fines, y lo que parece un juego que se populariza, pues hay que investigar muy bien el por qué se produce y en qué momento se produce. Y hay algunas que son francamente peligrosas. Muchos conoceréis retos virales que han consistido en autolesionarse, por ejemplo, ¿no? Y los niños son todavía pues, más permeables a este tipo de cuestiones. Y ha habido casos incluso donde a los niños les ha afectado gravemente o han llevado al extremo ese reto y les ha costado problemas físicos o incluso, por desgracia, la vida, ¿no? Por eso nosotros como padres, como educadores y los colegios también tienen una gran labor de divulgación sobre esto. Yo a Ivonne, antes de empezar, le estaba comentando, aquí en España hay muchos cooperantes que dan clases. Yo, por ejemplo, lo hago o damos cursos de forma altruista en algunos colegios para explicar a los padres estas cuestiones y también a los profesores, aunque ellos tienen la obligación de formarse. Como trabajadores de centros tienen obligación de formarse o recibir formación en la materia, pero también información real de este tipo de circunstancias. Oye, ¿se va a incorporar una herramienta de inteligencia artificial generativa para los niños y que desarrollen su imaginación? Perfecto. ¿Conocemos los riesgos de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué puede pasar? ¿Se ha acotado la aplicación para que no pueda responderte una barbaridad? Antes de hacerlo. Por eso, los que nos dedicamos a esto hablamos mucho, y Ivonne, que me ha tenido que sufrir en alguna clase, hablamos mucho de evaluaciones de impacto. La evaluación de impacto es simplemente un análisis profundo de algo que se va a hacer. Aunque le demos mucho matiz jurídico y hablemos mucho de ella en el plano teórico, es evaluar bien qué puede pasar. Todos los riesgos posibles y cómo los voy a mitigar y conocer bien qué datos manejo, para qué, cuánto tiempo, a quién se los dejo, qué medios se van a utilizar. Si hay algún proveedor, por ejemplo, si está por ahí Google, ya sabes que Google algo va a utilizar. Seamos realistas, ¿no? Si tengo una plataforma Google Scholar y la utilizo en el cole, pues evidentemente sabemos qué va a pasar con esos datos. Todo eso se mete en una coctelera y van a salir unas conclusiones que nos van a ayudar muchísimo. Pero una venda en los ojos nunca es la solución. O como bien ha dicho Ivonne al principio, bueno, si los datos ya los tienen. Eso es tirar la toalla, acordaros. Yo eso lo escucho mucho últimamente, bueno, ¿qué más da? ¿Qué vamos a hacer si ya tienen nuestros datos? No los tienen todos y no los tienen todos tan perfilados. No se lo pongamos tan fácil. No hay que tirar la toalla de la privacidad. Y cada uno en su pequeña parcela puede incrementar día a día ese superpoder que es la privacidad, especialmente con los niños que todavía, muchos de ellos, no han expuesto sus datos. Los adultos ya tenemos muchos datos expuestos probablemente, pero los niños todavía no. Si yo ya empiezo a poner fotos del bebé en cuanto nace en redes sociales, no le he dado ninguna oportunidad de elegir si quería eso o no. Y desde el principio de su vida ya está regalando ese tipo de datos. Simplemente, hay familias que les digo, enseña las fotos en tus redes sociales como si enseñaras un álbum físico de fotografías. ¿A quién se lo enseñaría? A los abuelos, a los tíos, a los vecinos. Pero a ese señor que está en la India, que no conoces de nada, tiene necesidad de ver la foto de tu bebé, acótalo. Porque muchas personas te van a decir, es que yo pongo la foto para que lo vean los familiares y amigos. Crea un grupo cerrado y se lo pasa. Eso es importante. La idea. Es el mensaje, no es que dejemos de usar la tecnología, la estamos demonizando, no vemos las cosas positivas, porque sí las tiene, pero, bueno, ahí también voy a hablar un caso de Suecia antes de pasar a las recomendaciones, pero en el fondo hay que acotarla, hay que hacer un acompañamiento a nuestro hijo, tenemos que estar, ojo, no dejarlo abierto. Nadie dejaría, estoy seguro acá, ni en ningún lado, a un niño en un callejón oscuro, en un barrio peligroso, en la noche. Si tú le entregas internet a los niños abierto, es como si hicieras eso. Porque hay mucha gente mala dando vueltas ahí, los niños no tienen criterio y pueden caer
fácilmente, y de ahí vamos al grooming, al ciberacoso, entrégame la foto, después los empiezan a perseguir y a atormentar. Lo otro, nada es gratis. Cuando una aplicación es gratuita, tú estás entregando tus datos. Como se dice en un video que me gusta mucho de Marta Peirano, dice ella, una española, que también difunde esto, dice, ¿qué tiene que saber Angry Birds acerca de mi ubicación? Nada es gratis, hay que tener una cuota de escepticismo. Las redes sociales provocan adicción, esto está probado, hay un juicio en Estados Unidos donde una joven de 20 años se demandó a Meta, y de hecho salió hace poco un video de Mark Zuckerberg disculpándose con toda esa familia por toda esta adicción que ha creado y los daños mentales que ha tenido. Y también, y volviendo a lo digital, no estamos demonizando, pero solo decirles que hay que tomarlo con criterio, con control. En Suecia están volviendo en el colegio a los libros físicos, porque se ha visto que para todo, yo creo que no estamos idiotizando, con harto respeto lo digo y me incluyo, pero con la inteligencia artificial, con la digitalización, se está probando que estamos perdiendo comprensión lectora. Y eso también estamos afectando a niños que nosotros tuvimos la oportunidad de leer en físico, de desarrollarnos, pero a los niños no. Entonces tenemos que tener un contexto controlado. Ese es el llamado. Ahora nos vamos a ir a las recomendaciones. Dani, ¿qué nos recomiendas a los padres y a las instituciones educacionales acerca de cómo abordar el tema de la protección de datos al interior de los colegios, liceos, etcétera? Yo, en primer lugar, siempre tomando conciencia del riesgo que hemos expuesto, o sea, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que puede ser alto y siendo muy partícipe tanto los padres como el propio colegio en defender esa protección de datos de los menores. Es nuestra obligación, lo tenemos que hacer. Unos porque como profesores tienen ese deber y los padres porque evidentemente no lo pierden por dejar a los niños en el colegio, ¿no? Después, tener en cuenta qué necesitan los colegios para poder realizar sus funciones educativas. Qué datos necesitan y qué plataformas necesitan. Analizarlas un poco. Y los padres también entender qué utilizan. Si esa aplicación por la que se comunican con el colegio es segura o no lo es. Si almacena las fotos o no lo es. Y esas preguntas se deben de llevar por las dos partes. Aunque le corresponde al colegio explicar. Siempre es bueno cuando un colegio ha tomado, por ejemplo, el criterio de tener una aplicación, ya te lo he dicho antes, Google Scholar, por ejemplo, para actividades, tendrá que poder explicarle a los padres por qué criterio ha seguido. Es más económica, es más segura, es más intuitiva, es más fácil de usar por parte de los padres. Y uno de los criterios tiene que ser siempre la privacidad de los menores que van a estar ahí. Y luego los padres reclamar a los colegios información, saber qué va a pasar con las fotos, cuánto tiempo, si cambio al hijo de colegio, si va a eliminar esos datos o los va a dejar ahí permanentemente. Al final, darle la importancia que tiene a la protección de datos. No pensar nunca en la protección de datos como cláusulas, documentos y papeles. Como he dicho antes, detrás de cada dato hay una persona. En este caso son niños. Todavía tenemos que extremar mucho más las precauciones. Evidentemente, medidas de ciberseguridad. Eso ni que decir tiene, porque en el panorama digital hay que tener esos candados, ¿no?, que cierran las puertas. Pero sobre todo se consigue con buena sensibilización, información y formación a ambas partes, padres y colegios. Totalmente. Además, también establecer privilegios. No todos los padres también tienen que ver todo de los otros niños, sus notas, acciones, también establecer dentro de esos criterios. Y nosotros acá, yo preparé algunas recomendaciones complementando lo que tú nos has dicho, y de todas maneras necesitamos un rol activo de nosotros como padres. Estos son en general. No publicar fotos en casa, en redes abiertas, lo hemos dicho, por todos estos peligros. Es una recomendación. Configurar privacidad estricta, incluidos los lugares, nuestra ubicación, nuestros nombres y acotar los espacios. No compartir información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Enfermedades, por ejemplo, orientación sexual, biometría.
todos esos son datos que se tienen que aún resguardar mucho, y cuando te los pidan tienes que leer bien a dónde van, cómo los van a proteger y cuáles son los riesgos. No entregar celulares tempranamente, eso es lo ideal. Se ha establecido una ley donde en Chile se ha regulado el uso de celulares en los colegios, y en eso los padres tenemos que estar muy encima para que efectivamente se dé cumplimiento y no se nos distraigan los niños tampoco. O sea, también tiene un tema de riesgo, solamente que les puede haber ciberacoso, sino también de una captura. Las redes sociales provocan adicción, y es cuestión que ustedes vayan a un colegio y ahora los niños ya no hablan. Cada uno está metido en su celular. Están, yo lo he visto, sentado en el suelo con sus celulares. No hay una interacción física. Entonces, pensarlo bien. Restringir y supervisar las redes sociales de los niños también, y nuestras propias redes sociales. El otro día yo escuchaba un comentario acerca de que una mamá se metió al celular del niño, se metió al calendario, el calendario le exigía, de una aplicación, le exigía una contraseña. Entonces ella se pregunta, ¿qué hace un calendario con contraseña? Entonces esto no es lo que es. Pareciera que otra cosa disfrazada. Conversación sobre privacidad y huella digital. Invitamos a los padres, madres, a los colegios a informarse, porque esto es riesgoso y en el fondo lo que requiere es un acompañamiento, no supresión de esto. Es decir, vivimos en un mundo tecnologizado, pero necesitamos acompañar a nuestros hijos y manifestarles de los peligros que tienen, de la demasiada exposición que hay. Dar el ejemplo también nosotros mismos del uso de redes sociales. Tiene un nivel de captura, y eso todos nos incluimos, es adictivo, y tratar de tener una presencia presente. Monitorizar el uso digital de hijo e hija, internet, lo que hablaba Dani, el uso de los juegos en línea, son súper riesgosos. Hay mucha gente disfrazada con malas intenciones para hacer algo más que jugar. Quiere capturar la atención de los niños. Exigencia activa a los colegios y a los liceos. Eso yo los llamo. Ya estuvieron acá, saben más o menos de qué se trata esto. Exíjale a los establecimientos educacionales qué van a hacer para implementar la nueva ley de protección de datos personales, que es la 21.719, que modifica la actual, 19.628. ¿Cómo se están preparando para eso? Después del 1 de diciembre no puede seguir todo igual. No puede seguir esta masificación de la información personal en las redes sociales, en las páginas web, o la forma de tratamiento, o la desproporción en la captura de información. Van a tener que cambiar los colegios, y eso ustedes tienen que estar pendientes. Solicitar la política de protección de datos que le están dando a sus hijos, tanto en la página web, en las aplicaciones, donde también hay harta información, y también está, bueno, ahí está Google Scholar también, que en el fondo tenemos que configurar todas las opciones de privacidad, solicitar política de seguridad de la información, es decir, resguardar la información, hacer cumplir la provisión de uso de celular en colegio y liceo. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. También establecer consecuencias, estar de la mano con lo que establezca el colegio. En el colegio en el que están mis niños, hay iniciativas voluntarias de padres de establecer ciertos acuerdos para retardar la entrega de celulares al interior del colegio, como un acuerdo personal. Vigilar también, de verdad, a lo mejor soy muy invasiva, pero vigilar con quién se están juntando nuestros hijos, a esa edad donde están definiendo su personalidad. También la influencia de sus padres es muy relevante. Nosotros pasamos segundo o tercer plano. Conversar, bueno, ya lo dije, exigir autorizaciones diferenciadas a los colegios, es decir, ok, me preguntan, ¿pueden sacar fotos? Feliz. Saquen foto a mi hijo, yo quiero tener esos recuerdos. Pero otra cosa es que los publiquen en redes sociales abiertas. Y ahí se tiene que, en el fondo, separar las autorizaciones. Yo hago siempre esa observación. Después del 1 de diciembre debería haber una autorización específica para cada tratamiento. Revisar redes sociales de los colegios, sitios web. Yo los invito a ir, sobre todo a las redes sociales de los colegios y liceos que están. Se van a caer de espalda. Por favor, siéntense antes de eso. Preguntar por plataforma y proveedores, consultar protocolos ante incidentes de ciberseguridad. Han habido incidentes de ciberseguridad que han vinculado, por ejemplo, de un proveedor de servicios digitales
que fue hackeado y que donde los colegios dijeron, oiga, ojo con la información, ojo con el phishing, que les puede llegar ciertos correos pidiendo la información, o sea, eso sucede. Consultar protocolos ante incidentes, pedir una mínima exposición digital, no es necesario poner todo el nombre de los niños, poner demasiada información del niño, minimizar esa información. Y en cuanto a los establecimientos educacionales, si es que hay alguien que nos acompaña o después nos ve, prepararse para la ley, para la nueva ley. Y no lo digo solo de un punto de vista de que les va a acarrear sanciones, porque son altas. 20.000 UTN, ya les dije, 1.300 millones de pesos. Es también establecer gobernanza al interior, proteger los datos de ustedes, de los niños que ustedes no están cuidando, a nosotros, de concientizar a los profesores, a la alta dirección, a los apoderados también y a los propios niños acerca de los riesgos y de la protección que debieran ellos dar a su información personal. Contar con política de seguridad de la información, entregar información clara a familia y estudiante, importante. Daniel lo dijo, el lenguaje claro y sencillo, un lenguaje adecuado, porque claro, operan los patrones, no va a ser en este caso, pero en otra instancia operan patrones oscuros que hacen latearnos y que ya aceptemos todo porque no queremos leer todo. Esto tiene que ser en un lenguaje que todos puedan entender, usar autorizaciones específicas y separadas para los tratamientos que no tienen derechamente que ver con el cumplimiento de esta obligación de dar educación a nuestros hijos. No está dentro de esto el que se tenga que publicar su foto en internet, por eso se pide permiso. Ahora, obviamente nosotros no nos podemos oponer que el colegio, por ejemplo, recabe información del niño para que ellos puedan, en el fondo, atenderlo adecuadamente. Eso obvio que lo pueden hacer. Pero, en el fondo, parece que nos están viendo, ahora están viendo mi presentación, sí. Pero lo que tienen que hacer es minimizar la información y, en el fondo, no poner información innecesaria a disposición de todo, proteger las bases de datos, los correos, los soportes físicos importantes, controlar acceso y permisos internos, fortalecer seguridad de plataforma y respaldo, controlar a los proveedores que tienen las plataformas tecnológicas que tengan medidas de seguridad de la información, que después eliminen la información una vez terminado el contrato, contar con protocolos de respuesta a incidentes, exigir estándares de seguridad tercero, capacitación, ya les dije, sensibilización, es clave adoptar una cultura de protección de datos reforzada, reducir la exposición digital de los niños, que es demasiada e innecesaria, mantener redes sociales cerradas y solo para apoderados, lo que comentábamos. No es que no haya información, no es que no haya fotos, sino que se cierre a las personas que estamos ahí dentro, que somos los padres y cuidadores de los niños. Revisar y depurar sus redes sociales lo van a tener que hacer, y sus sitios web, evitar publicar datos identificatorios innecesarios, aplicar necesidad y proporcionalidad en toda difusión, es decir, es necesario tener todo este video, es necesario tener esta grabación en vivo. ¿Por qué solo no lo pongo solo a los apoderados? Lindo tener la actuación de nuestro hijo, a todos nos encanta, hay apoderados que no pueden ir. Pero oye, háganlo solo a los apoderados, no lo hagamos en forma pública. Entonces, proteger a los niños, ahí está el llamado, es una responsabilidad compartida de los padres, pero también de los establecimientos educacionales. Y con eso ya llegamos al fin de nuestro webinar. Por lo menos en la parte de exposición, vamos a aceptar unas 2 preguntas, Dani, ¿qué te parece? Y con eso ya cerramos, ya vamos a cumplir 1 hora y media. ¿La entrega de notas a los estudiantes también tendría una protección? ¿Qué dice Dani? Así es. Todo lo que sea ámbito educativo y tenga una necesidad educativa tiene que quedar acotado en el cole. Entonces, la idea es, si tengo que exponer las notas, si tengo que decir las calificaciones de los alumnos, debería estar solo visible por los propios alumnos y por los interesados, que en este caso serían los padres y las madres. Pero no, por ejemplo, para los vecinos que pasan por la calle, si lo he puesto en un expositor fuera del recinto. No, total. O sea, hoy en día, incluso para otorgar la visa a Estados Unidos, se está pidiendo abrir las redes sociales.
Imagínate tener todo abierto y crear un perfil de un minuto determinado de una persona y después estigmatizarla por eso. Así es, así es. Entonces, es complicado. Dice, ¿todos los datos personales de menores de edad es información sensible? Todos no tienen que... Lo que pasa es que el menor se considera un colectivo vulnerable. Es decir, ya el menor en sí, igual que, por ejemplo, hablamos de personas muy ancianas, ya en sí es un colectivo vulnerable que requiere especial protección. Pero evidentemente, dentro de esos niveles de protección, el nombre y apellido tiene un nivel de riesgo menor que el que sería, por ejemplo, su perfil de salud, si tiene alergias, si tiene intolerancia a alimentos. Entonces, tenéis que recordar que los datos personales, su sensibilidad la marca el nivel de riesgo de la exposición de ese dato. Entonces, revelar un nombre que se llame el niño Pedro, Juan o María tiene un nivel de riesgo muy bajo. Ahora, que se llame Pedro Martínez y sea alérgico a la lactosa, el nivel de riesgo crece. Y si encima tengo su iris o su biometría facial, pues ya tengo todo lo que necesito sobre él. Así que tened en cuenta, los datos de menores se tratan como una categoría de datos de colectivos vulnerables y sí tengo que tener mucha más precaución a la hora de analizar sus riesgos o incluso hacer una posible evaluación de impacto de lo que quiero hacer con ellos. Pero es porque es un colectivo que no tiene tan fácil defensa como un adulto. Totalmente, y no tienen criterio. Lo último, ¿cómo se puede saber si la red social del colegio es pública o privada? Normalmente al entrar cuando tú accedes al perfil del colegio en la red social, si yo puedo acceder y ver todas las fotos sin ningún tipo de limitación, es pública. Si tengo que pedir entrar en el grupo o veo el colegio, pero quiero ver una foto y me pone, este perfil es privado, contacte con el administrador. Tú picas Claro. y el administrador te da el permiso. Ahora, que si tú, incluso si queréis hacer la prueba, entráis en un navegador normal del PC, en modo incógnito, entráis en la red social, buscáis el colegio y si podéis ver todas las fotos, que está el perfil público. Totalmente. Además, los números de seguidores. O sea, un colegio que tiene, Claro, no sé, pequeñito, miles miles de seguidores, ya sabéis que algo raro ha pasado. Que ya tiene seguidores más en todo el mundo. El colegio o es muy popular o es que tiene fotos muy interesantes. Sí, exactamente. Interesante y también para pedófilos y otra gente mala. Te quiero agradecer, Daniel, por haber compartido todo esto, estas importantes reflexiones, datos y recomendaciones con nosotros. Espero que acá los que nos escuchan ahora y los que nos escuchen después, para revivir este momento, se hayan concientizado o al menos le hayamos dejado preguntas y cosas para reflexionar. Yo siempre digo, con una persona que logramos evangelizar, me doy por pagada. Así vamos de a poco, Sí, pero cuando generamos ese bichito en las personas, decir, oye, aquí no está todo normal, no normalicemos que se comparta tanta información. Los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos Observatorio Ciudadano Digital en LinkedIn, así que los buscan, está con un @. Y Daniel, por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti en tus redes sociales. Pues me encuentran en LinkedIn también con mi nombre, Daniel Fernández Viagas, y en las redes sociales es DFV Privacidad. De Dinamarca, F de Francia, V de Valencia, espacio privacidad. Ahí es donde creo vídeos para divulgar en la materia. Tengo perfil en Instagram, TikTok y YouTube. En YouTube los vídeos son un poquito más largos y están más orientados a los padres. Tengo vídeos de parenting, de grooming, explicando Roblox y sus riesgos. Y les invito a que pasen un ratito y lo vean, sobre todo para que entiendan pues ese riesgo que a veces queda invisible cuando utilizamos este tipo de herramientas y que los padres deben conocer. Muchas gracias. Voy a parar la grabación y Dani, te pido si puedes compartir por acá. Nos están pidiendo que nos dejen el link de Instagram. Dani, si lo puedes compartir por acá y yo me voy a despedir, pero antes de cerrar esto vamos a dejar los links. Así que por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar en breve, solo voy a dejar de grabar la información también y para que nos sigan.